Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en el punto número 8 del epígrafe 6, los juicios y el problema de la autoridad, del capítulo 3, la percepción inocente. Esto es segunda ronda y empezaremos en la página 52 del libro regular. Y sin más, pues vamos a empezar a leer. Dice así: el problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. El problema de la autoridad en realidad es que quien tiene autoridad sobre ti es quien es tu autor, en última instancia. Entonces, en función de quién creas que es tu autor, con esta mentecita material, pues así conferirás la autoridad. Dice, cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Dos partes. Primero, el que cree ser tu propio autor. Todo esto, como ya dijimos en la pasada sesión y hemos dicho muchas otras veces, viene de aquel momento en el que surgió la idea de experimentar ser primera causa creadora, lo único que Dios no te pudo dar, ser Él. Te dio hasta poder ser causa creadora, co-creadora con Él, en dependencia con Él. Todo esto nos suena muy abstracto porque esto de que lo de que nosotros creamos otros seres, aquí nos parece ciencia ficción. Pero bueno, es realmente lo que hacemos allí, porque allí es lo que se hace. Y al ser creados, pues recibimos todo, pero no podíamos recibir ser primera causa creadora. Eso lo hemos estado repitiendo además últimamente en otras sesiones. No podíamos recibir ser causa, porque somos efecto. Podremos ser causa de otros efectos, pero siempre con la causa principal, con la primera causa, con la causa absoluta. Que proyectamos ese engaño sobre los demás. Bueno, desde el momento en el que nos inventamos una subrealidad, un diseño ficticio para poder poner en juego ese deseo de ser primera causa creadora, que no pudo ser real, no pudimos hacerlo real, pero Dios concedió que lo experimentásemos. Podéis soñarlo para poder obtener esas emociones derivadas de esa experiencia, pero ya os advierto de que soñar la irrealidad, bueno, pues puede no traer consecuencias esperadas. Y efectivamente, pues nosotros lo que hacemos aquí es el resultado de una planificación sin contar con Dios. Así salió. Y lo que hacemos aquí constantemente es reivindicarnos a nosotros mismos con independencia de Él. Vamos, que es que ni nos acordamos de Él. Incluso los estudiantes de espiritualidad se acuerdan muy poquito de Él en las 24 horas del día. Muy poquito. Y nuestra actuación constante en
el desenvolvimiento de nuestra vida diaria es como si nosotros fuésemos nuestros autores. Nosotros decidimos, planificamos, esperamos que las cosas sean como nosotros queremos que son, y claro, si no lo son, pues estamos pues reaccionando en completo desacuerdo. Esta actitud de autosuficiencia la proyectamos constantemente sobre los demás, de forma que al proyectar este engaño sobre los demás, tal como dice literalmente aquí Jesús, pues volvemos a entrar en el bucle. Consideramos que aquí Dios poquito tiene que ver. De hecho, pues una de las actitudes frente a esta cuestión es el ateísmo, no existe Dios. Otra de las actitudes es el agnosticismo, sí existe Dios, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y lógicamente, pues en la práctica de nuestra vida, la espiritualidad, esta vez sí vamos a decir literalmente profunda, que sería esa conexión constante, consciente con Dios, está totalmente ausente de nuestras vidas. De modo que vemos un mundo cuya autoría es propia, porque estamos proyectando sobre los demás, sobre el mundo, nuestra idea de que nuestra autoría es propia. El soñador lo que quería era fabricar él un mundo como primera causa creadora. Para eso tuvo que dividir su mente, desconectarse de la realidad, romper la comunicación y fabricar dentro de su mente toda una ficción en la que él era primera causa creadora. ¿Y cómo creó? Pues pretendió lógicamente hacerlo como lo hace Dios. Pero no puedes extender tu mente a la irrealidad. Dios sí extiende su mente a la realidad. Tú no puedes extender la tuya a la irrealidad. Esa diferencia se llama fabricación. Y cuando además lo haces con una emoción de rabia, vergüenza e ira, por esa involución mental que se sufre cuando te separas aparentemente de la realidad, pues entonces aquí estamos las fabricaciones del soñador. Y este es su universo, un universo opuesto al real, porque se quiso que fuese completamente opuesto por esa vergüenza, rabia e ira. Y aquí estamos sus creaciones falsas, sus fabricaciones. Y de esa forma, pues el soñador consiguió tener sensación de autoría primera. Luego cada uno de nosotros somos el soñador entero instanciado, se ha instanciado enteramente en todos sus fragmentos. De ahí viene nuestra sensación de propia autoría. Y claro, pues esa sensación de propia autoría, ese convencimiento, esa creencia increíble, pues la proyectamos sobre el mundo se olvida de Dios, fabrica otros dioses a su medida, conceptuales, ahí están las religiones evolutivas, y bueno, pues lógicamente nosotros como fragmentos estamos constantemente proyectando nuestra idea de propia autoría, con lo cual reforzándola en nuestra mente por el bucle. Y bueno, pues aquí todo lo que hacemos, pues lo hacemos nosotros y lo decidimos y planificamos nosotros y tiene que salir como nosotros pensamos y no creemos en absoluto que haya un plan por ahí, de nada. No es que no haya un plan, es que no existe nada más que lo físico.
a ver cómo vas a contradecir a la comunidad científica que te está diciendo que solo existe lo físico. Y esa es, bueno, pues en resumen, la frase que acabamos de leer. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Yo me creo mi propio autor, pero esa creencia la proyecto sobre los demás, con lo cual les veo a ellos también autores, con lo cual me da miedo porque pueden arrebatarme a mí mi autoría. Esta cosa tan sencilla y tan simple se observa perfectamente cuando dos personas discuten. Cuando dos personas discuten, no acaban discutiendo sobre el hecho que teóricamente comenzó la discusión. Acaban discutiendo sobre la autoría, sobre quién es real y quién no, sobre quién es mejor y quién no. Esa frase tan acertada lo resume. ¿Quieres tener razón o quieres ser feliz? Queremos tener razón porque va en juego nuestra identidad, porque va en juego nuestro carácter de autores. Y la locura de este mundo es la competencia de los autores. Fíjate qué sencillo sería si todo el mundo reconociese cuál es la autoría real. ¿Qué discusiones habría entonces? Todo el mundo reconociendo, mira, aquí hay un plan superior y si las cosas salen así es porque tenían que salir así y ya averiguaremos por qué. Pero no, si tú te crees tu propio autor, cada uno cree que las cosas tienen que salir como él decide, planifica, y si no, pues bueno, pues en fin, es una lucha de todos contra todos. ¿Cuántas discusiones entre nosotros tienen verdadero sentido? En última instancia, ninguna. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es este mundo. Dice, este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Volvemos a esa creencia profunda, metafísica, origen de la subrealidad del diseño, del sueño, esa creencia, por otra parte inevitable. ¿Quieres sentirte primera causa creadora? No puedo hacerlo real. Pero como te amo infinitamente, acepto tu decisión, tu libre albedrío y colaboro, permito que puedas experimentarla. Para eso tendrás que disociar tu mente de la mía. Y una vez que la disocies y la llenes de ese contenido irreal, pues sobrevendrán consecuencias. La primera es que ya desde dentro de esa disociación creerás que es real la separación. Estarás soñando, pero estarás dentro del sueño, no te das cuenta de que estarás soñando. Eso nos ocurre ahora también con nuestros sueños. No nos damos cuenta de que son sueños hasta que nos despertamos. En segundo lugar, una vez que has creído que te has separado de verdad, pues lógicamente experimentarás que tú eres primera causa creadora sin mí. Pero
lamentablemente, el separarte de mí, el separarte de tu origen, el separarte de la realidad, siquiera sea en una ilusión, porque en realidad no puede ser, va a generar en ti un sentimiento de culpa, va a comenzar la proyección, va a comenzar la percepción y se van a desenvolver todas las consecuencias de la involución mental que sufrirás debido a eso. Et voilà, aquí están. Ese es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Crees que has usurpado el poder de Dios, no ha sido real, pero en tu sueño lo conviertes en real para ti y por tanto a partir de ahí la idea de separación predomina en tu mente, la idea de independencia predomina en tu mente, la idea de propia autoría predomina en tu mente y el resultado es un mundo pues de ficción y de locura. Dice, esta creencia de haber usurpado el poder de Dios les resulta aterradora. Por supuesto, es inconsciente. La proyección es un mecanismo de la mente dentro del sueño para evitar ese aterramiento. Entonces se divide la mente entre la parte consciente, que se ha olvidado de todo, y la inconsciente, que es la que sufre el aterramiento. Pero cuidado, nuestra experiencia de vida no distingue entre consciencia e inconsciencia. En nuestra experiencia de vida, el sistema de pensamiento es causa, provenga de la parte de la mentecita material consciente o provenga de todo el resto de la mente, que para la mentecita material es inconsciente. Todo contenido de la mente va a ser causa de nuestra experiencia de vida. Precisamente ese aterramiento fue el que generó la culpa generó la proyección por no soportarse, la mente se siguió disociando y dividiendo cada vez más para ir atenuando ese aterramiento, el miedo se va ocultando, pero claro, la involución mental es brutal. Y finalmente, pues es que el diseño es una auténtica locura. Y este es. Esto, aunque hablamos de ello en términos metafísicos, nos sucede a cada segundo de nuestra experiencia. A cada segundo de nuestra experiencia reafirmamos nuestra autoría porque de fondo está la creencia de haber usurpado el poder de Dios, subsigue el aterramiento de la culpa, la disociación de la mente de nuevo, la proyección en el mundo. Entonces, sostenemos la locura a cada segundo de nuestra experiencia. Como decíamos en otra sesión, persistimos en la falsedad. Dice, pero a Dios ni siquiera le inquieta esta creencia. Él sabe que es solo una creencia, que no ocurre en realidad. No ha habido separación real de tu mente de la de Dios, simplemente ha habido una decisión de una decisión de reservar para ti una parte de la mente divina y llenarla de un contenido ilusorio, falso. No ha ocurrido nada más. Por lo tanto, a Dios ni siquiera le inquieta. Él sabe quiénes somos y cómo somos. No lo va a saber él. Él sabe que es el paraguas sostenedor de nuestra realidad y que, por tanto, es garantía completa y que no tiene sentido estar aterrado. Tiene sentido estar aterrado cuando crees que es de otra forma.
Él está deseoso, Dios, no obstante, por erradicar esa idea de que hemos usurpado su poder. No como castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Fíjate que aquí dice no como castigo, no como un castigo para sus hijos, con mayúsculas, se refiere a los soñadores, no a las fragmentaciones de los soñadores, que también somos los soñadores, pero en fin, se refiere a sus hijos tal como él les conoce, tal como él les crea, no enloquecidos y fragmentados, personificados en su propia aventura del sueño ilusorio. Se refiere a sus hijos. Él está deseando, no obstante, está deseoso, no obstante, por erradicar esa idea de que hemos usurpado su poder, esa idea de la falsa autoría, no como un castigo para sus hijos. De hecho, aunque está deseoso, sigue respetando el libre albedrío del hijo. Porque fíjate, como hemos dicho tantas veces, si no sería fácil para Dios decir se acabó el sueño, se acabó. No, no lo hace. No sería Dios, seríamos nosotros. No sería Dios, no habría respeto al libre albedrío por amor infinito. Esa no es su naturaleza. Eso lo haríamos nosotros, él no. No como un castigo para sus hijos, está deseoso de que erradiquemos esa idea de nuestra mente, sino tan solo porque sabe que nos produce infelicidad. Claro, una confusión tremenda, horrible, sentimiento de culpa, de traición, de abandono, de desamparamiento, pues todos esos sentimientos que manejamos aquí todos, sin excepción, día tras día. Eso es lo que sabe que nos produce. Lo opuesto a la paz, a la confianza, a la dicha, al júbilo, lo opuesto a todo eso es lo que experimentamos todos los días. Lo opuesto, los opuestos. Dice, las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría. Aquí autoría con mayúsculas. Disponen de ella. Mi verdadero autor es mi Padre universal. Es mi verdadero autor. Yo no quiero ser mi autor. A mí no me da vergüenza reconocerlo. Es mi Padre. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría. Mas tú, al soñador, al fragmento del soñador se está refiriendo ahora a nosotros. Somos cada uno el soñador entero, instanciado en muchas instancias. Dice, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Preferimos permanecer anónimos. No tenemos autor. ¿De acuerdo? No. Dios no tiene nada que ver conmigo. La prueba, vuelvo a insistir, es esa. Es que no nos acordamos mucho de él. Y es mucho más que un padre para nosotros. No nos acordamos mucho de él. Entonces, es como... Al no tener certeza con respecto a quién, con mayúsculas, es tu verdadero autor, con mayúsculas, al no tener certeza sobre eso, crees que tu creación fue anónima. La mentecita material, la cara inocente, acabo de nacer, estos son mis padres carnales, este es el mundo. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. La mentecita material, pues piensa, bueno, en cualquier caso, pues mira, mis padres, mis abuelos, genealógicamente, el inicio de la vida de forma aleatoria en el mundo, tal como dice la comunidad científica, el Big Bang como origen del universo, y antes no decimos nada porque pensamiento mágico, por favor, nosotros somos hombres de ciencia, antes nada,
Antes vete tú a saber, ¿qué más da? ¿Qué más da? Anónimo. Somos anónimos. Al no tener certeza con respecto a quién es nuestro verdadero autor, creemos que nuestra creación fue anónima. ¿La vida cómo surge en la Tierra? La sopa prebiótica que entonces, porque se mezclan unos componentes que resulta que generan el ADN y no sé qué. Pero si es que eso es una locura también. ¿Cómo va a generarse la vida anónimamente? De donde no hay vida no puede surgir vida. No puede. Porque es de un orden diferente de realidad la vida y la no vida. No puede surgir la vida de la no vida. Pero preferimos pensar en ese anonimato antes de reconocer la causa real, porque estamos en la involución mental de la idea de separación. Sí, es lógico, no pasa nada. Lo que tenemos es que, a partir de esta información que nos resuena, pues decir, espera, es verdad, claro, si es que no tiene ningún sentido. Aunque lo repita todo el mundo, no tiene ningún sentido el anonimato de nuestra autoría. Esto del anonimato te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. Bueno, de hecho, en la filosofía pues ha habido alguno que ha llegado a esa conclusión, como Hegel, por ejemplo. No, el hombre es Dios. El hombre es Dios. A ver qué más hay inteligente aquí. Pues lo siguiente es el simio, el delfín, el cerdo y la urraca. El hombre es Dios. Hasta la filosofía, lógicamente, completamente errónea. Es la conclusión esa. Pero aquí está explicado por qué. Es que tiene sentido esta explicación. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Y ahí tenemos, pues mira, también otras corrientes filosóficas que han llegado a la conclusión de que no existimos. El nihilismo, algunas consecuencias del existencialismo, Sartre, el ser o la nada. Claro, eso es deprimente, no. O sea, lo siguiente, es decir, eso es torturador, el pensar que no eres nada. Sobre todo cuando abandonas la juventud y empiezas a ver que ya se acerca el final y estás convencido de que es el final. Es una auténtica tortura. 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. Para comprenderlo, si tú piensas que puedes ser rechazado, perdón, al revés, si tú piensas que puedes rechazar, volvemos a repetir el argumento de la escala de los opuestos. La escala de los opuestos precisamente nos sirve para analizar lo que vemos, lo que percibimos, interpretarlo, clasificarlo dentro de la escala de los opuestos entre bueno y malo, y si no es tal como nosotros queremos, porque la escala de los opuestos es la de cada uno de nosotros, no es la escala general de la humanidad, es la de cada uno de nosotros. Entonces, si en nuestra escala lo colocamos como algo malo, pues lo rechazamos. Bien, ese es nuestro proceso de conocimiento aquí, conocimiento entre comillas, porque en realidad
el conocimiento es de allí, nuevo significado que nos aporta un curso de milagros sobre conocimiento y percepción. Bueno, esta forma que utilizamos, esta forma en la que utilizamos la mente aquí, que acabamos de decir, hace que al rechazar lo que percibimos, porque lo hemos juzgado como rechazable, como malo, lo hemos puesto en la escala de los opuestos, lo hemos juzgado como malo, aquí cerca del mal, entonces lo rechazamos. Eso, al verlo y al ver un mundo con cosas aceptables y cosas rechazables, estaba muy bien la matización que hizo Olga el otro día. En grado es peor aceptar o rechazar a hermanos, juzgar a hermanos que juzgar a cosas. En grado es peor. Pero vamos a explicarlo en ese sentido. Nosotros aceptamos a unos hermanos y rechazamos a otros. Vale. Al ver eso, nos lo creemos, porque el bucle significa que vemos lo que creemos y creemos lo que vemos. Ese es el bucle. Entonces, inconscientemente estamos reflejando en el mundo la idea de rechazo y al ver el rechazo lo reforzamos y vemos que nosotros nos podemos sentir rechazados a su vez. Entonces, claro, es aterrador. Me puede rechazar el mundo. Es que me puede rechazar el mundo, porque veo un mundo en el que hay aceptación y rechazo. Y no depende de mí el hecho de que me acepten o me rechacen. Es que es aterrador. Es que es el miedo a salir a la calle a diario. A diario, el miedo a salir a la calle a diario. ¿Me aceptarán o me rechazarán? Pero por eso mismo, entendiendo técnicamente por qué ocurre así, también entendemos que solo los que abandonan todo deseo de rechazar, solo los que abandonan la escala de los opuestos, pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. Solamente cuando pasas del nivel de la escala de los opuestos al nivel de la realidad, de lo que es, que ahí ya no podemos hablar ni siquiera de bueno como contrapuesto a malo, es lo que es. Entonces, entiendes aquí que tú formas parte de eso. Y nunca sería imposible que pensases que tú mismo puedes ser rechazado. Fíjate qué paz. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Has en cursiva, indicando que no es real que lo hayas perdido. Lo has perdido para ti. No lo has perdido en realidad. El que lo hayas perdido para ti no significa que haya dejado de existir. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Es que tú te has despistado. De que tienes a tu disposición, frase de un poquito más arriba, el poder de Dios. Lo tienes a tu disposición. Pero al rechazarlo y disociar tu mente una y otra vez en ese proceso de involución mental, pues piensas que lo has perdido. Dice, afortunadamente perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia, el poder de Dios, el tuyo, no depende de que puedas identificarlo
o incluso localizarlo. Claro. Es independiente. Es. El poder de Dios es porque Dios es. Y no puede haber nunca ocurrido otra cosa, ni ocurrir ahora, ni ocurrir en el futuro, que lo que es sea. No puede. Ahora tú puedes olvidarte de ello. Sí. Es una de las infinitas posibilidades de autorrealización de la totalidad. Que pueda haber un olvido de ello, sí. ¿Que pueda desaparecer? No. ¿Que pueda haber un olvido de ello? Sí. Y es lo que ocurrió. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. No depende su existencia de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Oye, que acabo de identificar que me estoy dando cuenta de quién soy en realidad. Y ¿sabes una cosa? Según me voy dando cuenta de quién soy en realidad, estoy recordando que siempre lo he sido. Nunca lo perdí. Me olvidé de ello. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Bueno, hasta aquí estamos enlazando, nos está dando Jesús el tránsito lógico para ir enlazando el por qué nuestra infelicidad depende precisamente de haber fabricado la idea de los opuestos en la cual todo lo tenemos que juzgar. Y al juzgarlo y condenarlo en la parte del mal, por el funcionamiento de nuestra mente, nos juzgamos a nosotros mismos y nos condenamos al situarnos en la parte del mal. Y todo esto proviene de habernos olvidado de que no somos nuestros propios autores. Porque de recordar quién es nuestro autor real, olvidaríamos inmediatamente la demente idea de los opuestos y de la existencia del mal y de la creencia en el mal. Y nos iría mucho mejor. Seríamos mucho más felices. Y entenderíamos que ahora sí, de verdad, todo lo que vemos es un camuflaje. Primero, porque en lógica el mal no puede existir. Y a esta conclusión el estudiante de espiritualidad llega tarde o temprano. En lógica el mal no puede existir. Segundo, porque en cuanto empiezas a actuar conforme a esa idea, empiezas a sentirla. Y ya el logro es tuyo. Y es interno. Y no es de la mentecita material tampoco. La lógica es de la mentecita material. Aún así, la mentecita material puede en lógica tener la sublime idea de que el mal no existe. Pero la comprensión profunda de la idea de que el mal no existe viene más profundamente. Es interna. Hablábamos en otras sesiones de el portal dimensional que te conduce a reconocer el Cristo en ti. Y una vez que ya sientes eso, pues nada más queda serlo. Y entonces cuando lo eres, ya ahí no ves mal en el mundo. No ves mal en el mundo. Ves un camuflaje producto de la percepción, proyección de un sistema de pensamiento de mente. Nada más. Ves pura inconsciencia. Nada más. No ves maldad, no ves culpabilidad, no ves nada susceptible de condenar ni de castigar. Nada. 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu.
Fíjate qué frase. El patrimonio natural del espíritu, la paz. La herencia natural del espíritu, el amor. No hace falta conseguirlo, solo es recordarlo. Por eso tienes que despejar los obstáculos que te impiden recordar tu herencia natural, tu patrimonio natural. Estamos en esta fase de aprendizaje aquí en un curso de milagros. Hay que despejar, limpiar la mentecita material que te impide reconocer esto. No hay que conseguir esto o lograrlo, no. Hablamos de logros, pero los logros no son de conseguir algo que no tienes. Cuando hablamos de logros, es de reconocimiento de lo que es tuyo ya. Fijaos que esta idea es clave. La paz es el patrimonio natural del espíritu. El natural. No hay que hacer nada raro para conseguirlo, ni, en fin, no, es el natural. Oye, ¿y por qué no me siento en paz? Pues porque estás hecho un lío. Estás hecho un verdadero lío. Con una serie de ideas que siempre has considerado que eran absolutamente ciertas, y te vienes aquí a leer estas cosas que te las desmontan completamente y te acreditan la lógica de que es absolutamente lo contrario. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, su patrimonio natural, su herencia natural. La rechazo, no la quiero. Aquí también uno puede rechazar una herencia económica. No la quiero. Que es tuya, ya, pero no la quiero. Bueno, pues te la dejamos depositada en el notario. Vale, vale. Pero es que yo no quiero ni acordarme de ella. Bien. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Efectivamente. Tú puedes rechazar, pero eso no impide que lo siga siendo. Esto es fácilmente comprensible. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Fijaos, últimamente en diversas sesiones venimos completando, rellenando el mapa puzzle del sistema de pensamiento del espíritu desde un punto de vista conceptual, intelectual. El mapa puzzle. Y entonces vamos poniendo piezas. Y entonces, bueno, pues hemos hablado pues un montón de veces de todo el proceso que nos trajo hasta aquí, de cómo funciona nuestra mente aquí, de cuáles son esas falsedades, de que detectamos que son falsas porque nos hacen sentir mal y sin embargo hay otras que nos hacen sentir bien y entonces de esa forma... Y entonces vamos poniendo piezas de puzzle, ¿no? Y aquí estamos poniendo una pieza de puzzle de esas que son las complejas de poner. Oye, esta pieza, fíjate, me he tirado buscándola un montón de tiempo y mira, aquí estaba, ¿no? La pongo. Y es esta. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. El problema que todos tienen que resolver, fijaos qué contundencia. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Mientras sigas pensando que Dios, tal como es Él, no el Dios que nos hemos inventado aquí, cada uno a su conveniencia, Mientras sigas pensando que no tienes nada que ver con Él, es difícil que recuerdes. Es difícil, es decir, tiene que empezar a surgir en la mentecita material una idea que es necesario que surja, que alguna vez tiene que surgir. Oye, que estamos aquí estudiando espiritualidad profunda y Dios nos sigue pareciendo un ente lejano. No, pues sí, sí, Dios. No, pues vamos a ver, es que
Es que alguna vez tenemos que empezar a reconocer lo que significa Dios para nosotros. Es que no hay otra. Porque si no, estás aprendiendo y desaprendiendo, tejiendo y destejiendo, cual Penélope. No, no hay otra. Todo el mundo tiene que resolver su problema de la cuestión fundamental de la autoría. Tienes que reconocer cuál es tu origen. No puedes estar diciendo qué conceptos más bonitos tiene todo esto, qué maravilla, qué paz, y olvidarte de lo fundamental. Entonces, bueno, por eso las revelaciones, siendo conscientes de las dificultades que tenemos para resolver el problema fundamental de quién es nuestro autor, por eso las revelaciones han resaltado siempre de todos los aspectos de la realidad de el Padre Universal, el aspecto de su personalidad y de su carácter de Padre amoroso con respecto a cada uno de nosotros. Dios es mucho más que un Padre amoroso, mucho más que un Padre amoroso. Pero la principal relación que tiene con nosotros, la fundamental, es la de ser un Padre amoroso. Y esa es la idea de conexión con nuestro autor. Esa es la idea de conexión con nuestro autor. Porque mientras no le consideremos como el ser que más nos ama, que es literalmente cierto, todo lo demás se quedan divagaciones intelectuales y filosóficas. No podremos sentir de persona a persona el amor que Dios nos profesa si no empezamos a considerar esa idea como fundamental. Y si nos cuesta aproximarnos a ella, pues tendremos que aproximarnos previamente con la lógica intelectual de la mentecita, pero también nos puede aproximar la lógica intelectual de la mentecita bien guiada por el espíritu. Pero va a llegar un momento en que no vamos a sentir el amor de nuestro Padre con la mentecita material, no. Va a tener que ser poniéndolo en experiencia práctica de la vida. Esa es la razón por la cual en un curso de milagros, pues, bueno, podría haber un resumen total del libro en 3 palabras. No, en 4. No sin mi hermano. No sin mi hermano. Porque aquí no vemos a Dios. Y por la forma de funcionar nuestra mente del bucle percepción-proyección, si no amamos a los demás, no podremos sentir el amor de Dios sobre nosotros. Ni amarnos a nosotros mismos. Pero esta idea sublime de la cuestión de la autoría es fundamental. El problema que todos tienen que resolver, primero, es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. Ya hemos visto, la filosofía mal encaminada te conduce a conclusiones que son una auténtica tortura psicológica. Bueno, yo he tenido la suerte de haber leído muy joven El ser o la nada de Sartre. Me encantó, es decir, un libro extraordinario desde el punto de vista del estilo, de la agudeza de su planteamiento, pero completamente, una conclusión completamente
demoledora desde el punto de vista emocional. La nada, esto es lo que te espera, la nada, la nada. En la adolescencia te puede parecer muy, muy misterioso y muy, fíjate, qué planteamientos más. Pero es que esto es demoledor. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. Por eso hay más adelante en el curso una línea expositiva muy bonita que te dice que para poder renacer en el espíritu nos tenemos que volver como niños pequeños, para sentir lo que un niño de 3 o 4 años siente por su padre, físico. Bueno, pues lo mismo. Eso es. Esa es la entrada a la comprensión profunda de nuestra relación con Dios. Esa es. Por eso, a mí me gusta muchísimo hablar del Padre Universal, porque lo evoca mucho más, ese carácter personal y amoroso. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. La ofensa siempre, bueno, por lo mismo, por el funcionamiento en bucle de nuestra mente aquí. La ofensa a los demás, la ofensa contra Dios es la ofensa a uno mismo. Dios no se ofende. Y a los efectos del que ofende, lo relevante no es cómo le ha llegado al otro, lo relevante es que le vuelve como un boomerang y le da en la cabeza la ofensa. Como un boomerang moral, psicológico, anímico. Es decir, un autocastigo tremendo. Dios nos ofende, lógicamente. En el amor infinito no cabe esa idea descabellada. Dios solo piensa, mis hijos sueñan, tienen que despertar. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz. Negar su autoría, Dios no es mi autor, no tengo nada que ver con él, acaba determinando en tu experiencia final una pérdida de paz completa. Pues ya hemos visto confusión tremenda, gradación, creencia en el mal, proyección de la culpa, miedo aterrador ante un mundo que ves culpable, absoluta desazón por pensar que no eres nada, por caminos muy tortuosos. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Claro, una nadería perdida en un universo inmenso en la que nadie repara, vulnerable, rechazada, abandonada, atemorizada, una nadería. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Fijaos, nadie. ¿De dónde? De aquí. Nadie.
Y los iluminados, nadie. Porque el mero hecho de estar aquí implica que estás en un nivel de demencia extrema. Y la demencia extrema que implica estar aquí, pues lógicamente aquí puede tener grados. Aquí puedes creer que tienes que aprender hasta que te das cuenta de que esa idea también era falsa. Pero bueno, mientras la tienes puedes creerte que aprendes. Y entonces, dentro de la demencia absoluta, pues puedes progresar, ¿eh?, hasta el máximo nivel de esta fase que implica la demencia absoluta. Por eso aquí no hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, si ese es el resultado de su libre decisión, y ya sabemos todos que nuestra decisión es libre, podemos libremente adjudicársela a una solución empaquetada ideológica por comodidad, pero nadie nos obliga, no tenemos una pistola mental en la cabeza obligándonos a hacerlo. No hay nadie que no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre decisión, de su libre albedrío, tiene, por ende, además, que considerar que su voluntad no es libre. Me siento aprisionado. No reparo en que es una decisión lo que me lleva a sentirme aprisionado. No reparo en ello. Pues estoy muy confuso. Consecuencia, mi voluntad no es libre. Te vas cerrando los caminos. Te metes tú mismo en una celda y tiras la llave al mar. No puedo salir, mi voluntad no es libre. Claro que tu voluntad es libre. Tienes que ir quitando capas de falsedad. Primera capa, tu voluntad es libre. Segunda capa, lo has decidido tú. Por lo tanto, tercera capa, puedes volver a decir otra cosa. Si tú piensas que esas capas siguen ahí, si ese es el resultado de su libre albedrío, el sentirse aprisionado, tiene además que considerar que su voluntad no es libre. O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. A ver, me siento aprisionado. Luego mi voluntad no es libre, porque entonces elegiría no sentirme aprisionado. Ese es el truco del ego. Ese es el truco de la tremenda involución que desea persistir. Ese es el truco de que haya en ti una parte de ti que desea persistir en la locura y se autoengaña disociando la mente, separándola, y un nivel superior de la mente le cuenta al inferior, esta mentecita material, que no es libre. Porque si le cuenta que es libre, dicen, pues entonces si me siento aprisionado no me lo quiero sentir. Pero si uno se siente aprisionado y cree que no es libre, dice, pues no hay solución, pues ya está. Tendrá que ser así, sentirme aprisionado. Es lo que ocurre en el mundo. El razonamiento circular de esta premisa es evidente. Te has metido en el bucle que parece que no hay salida. ¿Cómo no me voy a sentir aprisionado? Si es que mi voluntad no es libre. Yo dependo del mundo, de los demás, y claro, pues todo, como esto es un caos, pues yo me tengo que sentir aprisionado. Claro. Tengo que salir a trabajar todos los días en un ambiente súper hostil y todos son problemas, y entonces resulta que pues, me siento aprisionado, pero no puedo hacer nada porque el mundo es así. Perdona, ¿eres libre? No, es que el mundo este no es. Es que tienes que enfocarte a otra dirección.
estás enfocado en la dirección errónea, estás enfocado hacia afuera y hacia afuera no hay nada. Como siempre es el resultado de los opuestos. La realidad es interna y hacia afuera está la irrealidad. Pero tú, siguiendo la técnica de la polarización de los opuestos, te has creído que la realidad es la externa y la interna no es nada. Entonces, así, lógicamente, ¿cómo vas a pensar que tienes voluntad? Si dependes de que te contraten, de que no te contraten, de que el gobierno no sé qué, de que... Claro, ese es el razonamiento circular que te impide salir de esa premisa. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Eso no se puede olvidar. El razonamiento circular es muy pernicioso, porque no basta con leerlo. Aquí, estoy en un razonamiento como las hojas de Excel que pone referencia circular, no se puede resolver. Estoy en eso, claro. No basta. Tienes que poner en práctica el otro pensamiento de contraste que hay aquí, ponerlo en práctica. Bueno, vamos a ver. Bien, pongamos que realmente soy libre. ¿Qué me indican aquí que tengo que hacer? Olvidarme de lo externo porque lo externo es esclavización, está claro, y empezar a explorar otra dimensión interna. Bueno, pues vamos a ver cómo. Ahí se puede romper el razonamiento circular. Ahí puedes entender que puede ser más libre, puede sentirse menos aprisionado. Vamos a utilizar esta misma expresión. ¿Puede sentirse menos aprisionado un condenado a cadena perpetua que Steve Jobs? Claro, ahora empiezo a comprender. Empiezo a atisbar la idea. Claro, eso tiene mucho sentido. Claro, porque si es interno, es cómo te sientas. Y si es cómo te sientas, depende de lo que creas tú con respecto a lo que es esto. ¿Ves? Esto ya me... El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Juicio. Situación de lo que he juzgado en la escala. Cerquita del mal. Rechazable. Veo el mundo rechazable. Me siento rechazable. Me creo que el mundo me puede rechazar. Y entonces creo que mi libertad depende de que el mundo no me rechace. Los juicios siempre aprisionan. Ahí se ve. Ya que fragmentan la realidad, la fragmentan extrayendo, analizando, interpretando, valorando, clasificando en la escala, juzgando, aceptable o rechazable, y ejecutando la condena. Rechazo, acepto. ¿De qué dependo? Del mundo que acepta o rechaza. ¿Soy libre? Según el mundo quiera. Los juicios siempre aprisionan. Ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Yo deseo lo aceptable y no deseo lo rechazable. Pero si es ficticio. Aquí parece, pero en realidad nada de esto es. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Bueno, esta idea es extraordinaria.
esta idea es extraordinaria. Vamos a terminar de leer. No, se puede explicar ya. Vamos a partir de una premisa. Vamos a ir al revés. Luego atendemos la pregunta que surgió en el chat. Siendo tal como nos cuentan los textos revelados que somos, y sintiendo nosotros poco a poco que ahí hay bastante verdad, y aceptando que somos, como dicen los textos revelados, que somos en realidad, ¿podría haber algo que deseásemos que no tuviésemos? En realidad, no. Deseo no existe allí. Allí, cuando estás alineado con la voluntad del Padre, pensamiento es realidad inmediata. Aquí, como es lo opuesto y es la irrealidad, deseamos pensando que no tenemos y que queremos conseguir. Yo deseo, entonces te haces una planificación. Yo lo que deseo es esto que no tengo y esto que no tengo y esto que no tengo. Se desea con base en una sensación fundamental de carencia y de necesidad, claro, opuesta a lo que eres. Entonces eso genera el deseo. Y entonces el deseo se coloca fuera, donde no está, donde no hay posibilidad de solventarlo. En primer lugar, porque el mismo deseo es falso, porque que un hijo de Dios desee nada es ridículo. Un hijo de Dios tiene ya todo. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Allí se ejerce la voluntad y ya es. Aquí surge el deseo porque al situar tu voluntad fuera de donde está, la haces depender lo que ocurra del mundo. Y entonces tú deseas que el mundo te conceda. A ver si puedo triunfar en este mundo. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Fijaos que si en algún momento ya habéis alcanzado la sensación de que esta locura de mundo no puede ser real, primero por lógica de la mentecita material y segundo porque lo empezáis a sentir, si tenéis ya un atisbo de la sensación de que esto no puede ser real, fijaos si un soñador con su sola voluntad no hizo todo esto real. Desde allí, con su sola voluntad, esto se hizo real. Mal encaminada en ese caso. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Es lo del mundo, es lo de aquí. Deseo porque no sé quién soy y no sé lo que es mi voluntad. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta, nadie que esté en su sano juicio, pero en el sano juicio de allí, no en el sano juicio de aquí, podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. Si nosotros estuviésemos en nuestra mente recta, es decir, muy cercanos al paso al conocimiento, pues lógicamente nunca podríamos creer que un deseo fuese algo real, porque con el mero ejercicio de la voluntad, allí las cosas son, ya está. Quiero esto, quiero lo otro, siempre dentro de la realidad, es decir, siempre que tu voluntad esté alineada a la voluntad de tu autor. Si pretendes que tu voluntad sea contraria a la voluntad de tu autor, se vuelve a generar esto. ¿Vale? Todo este razonamiento es muy bonito porque más adelante
se expone y coincide con lo que dicen otros textos que lo exponen de otra forma, pero es una conclusión que afirman que es completamente comprobable por cualquiera. Y es que si tu voluntad se alinea con la de Dios, incluso aquí no hay nada que no se pueda conseguir. Nada. Pero claro, la voluntad de Dios no es que te toque el gordo de la lotería. Ni que tengas mucho prestigio. Ni que encuentres una pareja ideal. La voluntad de Dios es que reconozcas quién eres. Que despiertes. Si tu voluntad se alinea con la de Dios, adquiere completa realidad allá donde se encuentre tu mente, porque en ese aspecto tu mente recobra la completa cordura. Y tu voluntad se convierte inmediatamente en realidad. Pero claro, tenemos que tener clara que la voluntad de Dios no tiene nada que ver con la voluntad del mundo, porque tenemos que tener claro que el auténtico propósito desde allí de lo que sucede aquí es despertar. Y nada de lo demás de aquí importa. Nada. Todos son subterfugios del proceso de que vayas tú creyendo que tienes que aprender hasta que en ese proceso algún día te das cuenta y dices, si lo único que tengo que hacer es ser, 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 eso que dicen que soy. Bueno, desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. ¿Cómo? ¿Desear? ¿Desear qué? Desde allí, ¿eh? ¿Desear qué? Sí, esto lo quiero, ya. Y esto lo quiero ya. Y esto lo quiero ya. ¿Pero qué cosas quieres? Lo que quiere Dios. Por supuesto. Inmediatamente. Inmediatamente. Pero es que alguien cree que sucede algo que Dios no quiera. Pero si es la realidad total. ¿Cómo no puede ser de otra forma? ¿De dónde venimos? ¿Qué es esto? ¿De dónde surge? De la nada. Pensamiento mágico. No. En vez de, abre comillas una cita, busca primero el reino de los cielos, en vez de eso, di, que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y entonces habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Acepto. Todo el tortuoso proceso de aprendizaje es para que al final te des cuenta que no tenías que haber aprendido, sino simplemente aceptado lo que eres. Aceptado. Y mientras no lleguemos a la conclusión de que todo el problema es de aceptación, seguiremos pensando que tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, aprender el qué más. ¿Qué más vas a aprender? Pero sí es muy sencillo. Si estamos repitiendo lo mismo porque un curso de milagros es además así, una enseñanza circular y repite las mismas cosas, las mismas o la misma, eso sí, desde tantos puntos de vista como cada uno de nosotros necesitemos dada la confusión de nuestra mente. Desde todos los puntos de vista que haya que repetir, lo repite, pero está repitiendo siempre la misma cosa. Date cuenta de quién eres. Nada más. Y acéptalo. Y hemos acabado este epígrafe 6 y nos quedamos ya para la siguiente sesión, para el 7, prospector UCDM. Abrimos turno de intervenciones por si alguien quiere decir algo. Alguien está especialmente motivado a decir lo que sea o preguntar. Ay, que hay una pregunta en el chat que no.
Olgui. Frase de Sartre que aproxima desde su visión existencialista. Estamos condenados a ser libres hasta que te mueras, porque cuando te mueras serás nada. Poca libertad hay en esa idea. Bueno. Es una libertad que va siendo menos según se aproxima la hora de tu muerte. Y al final, cuando te estás muriendo, es esclavitud completa. Hola, Iván. Hola, María. Yo tengo una pregunta. Me Sí, quedé un poquito confundida cuando dijiste que hasta los iluminados se sienten aprisionados. sí. ¿Aprisionados por estar en un cuerpo o por estar sometidos, obligados a vivir en el cuerpo? ¿O cuál era la...? Ahí me Sí. confundí un poquito. No, es sencillo. El sueño responde a una involución mental. Desde el momento en el que hay involución mental, se ha perdido la totalidad y entonces ya no hay unidad en tu mente. Cuando en tu mente deja de haber unidad, empieza por esa primera disociación a haber niveles en tu mente, niveles. De forma que tu involución mental va determinando niveles de fabricación cada vez más falsos. Según tu involución mental se vuelve mayor, vas generando niveles de realidad más falsos. El nivel de realidad en el que estamos ahora es extremo. Es un nivel de realidad, ficción pura. Le llamo nivel de realidad pues por seguir la explicación de que vas generando niveles de realidad. Llega un momento en que este nivel de realidad es ficción pura, porque pone de manifiesto los opuestos a lo que eres en realidad. Pero es que también la idea de los opuestos es ficticia, es decir, este nivel de realidad es tremendamente ilusorio, es una locura, es el efecto de nuestra locura, de ese nivel de locura al que hemos llegado, partiendo de donde partimos. Bien, si estás hablando de ese nivel, tú en este nivel puedes evolucionar tu mente hasta situarte al paso al siguiente nivel. Pero mientras estás en este nivel y crees que eres un cuerpo, y aunque ya tengas completo convencimiento de que no lo tienes, pero sigues desenvolviéndote aquí como un cuerpo, mientras eso ocurra, te vas a sentir aprisionado, porque aunque estás a punto de abandonar ese nivel de locura del sueño, hasta que no lo hagas y representes simbólicamente ese nivel extremo de la idea de separación con cuerpos físicos vulnerables, que se tienen que alimentar, que entran en conflicto con otros, que ves el horror y el caos y entonces este mundo, mientras estés ahí, te vas a sentir aprisionado. ¿Qué ocurre? Que tú, dentro de este nivel, puedes alcanzar el máximo nivel evolutivo que te permita pasar a otro nivel del sueño. ¿De acuerdo? Pero para pasar a otro nivel del sueño, si lo consiguieses, y fíjate que esta idea aparece en todos los textos revelados, en todos, en todos. Y puede ser, y ocurre, y ha ocurrido, pero es extremadamente infrecuente. Si tú llegases a un nivel
de evolución para no sentirte aquí aprisionado, no se te volvería a ver. No se encontraría tu cuerpo. Desaparecerías sin rastro. En el libro Durantia te hablan más de esto. En un curso de milagros te dice, desaparecerías sin más y no se te volvería a ver. Es extremadamente infrecuente. Si en Urantia te dicen, en un mundo colectivamente mucho más evolucionado, eso empieza a ser frecuente y cada vez más personas, pues, se les deja de ver. Auténticos iluminados de verdad. Aquí los más iluminados no están lo suficiente como para que eso ocurra. Hay escasísimos casos, algunos documentados en el libro de Urantia, de que eso ha ocurrido. Escasísimos. Por lo tanto, si está hablando de los que estamos aquí, no hay nadie aquí que no se sienta aprisionado, porque el mero hecho de estar aquí implica sentirse aprisionado. Y si no te sientes aprisionado, no estás aquí. Estás en otro nivel. Ok, ya lo entendí. Ahora sí lo comprendí, gracias. Fíjate que leí un libro que se llama Dejados atrás y habla de eso que tú dices, de las personas que han desaparecido y jamás las encuentran. Y me encantó, me lo regalaron y está hermoso porque habla de eso que tú estás diciendo ahorita. Es gente que desaparecieron y nunca nadie sabe de ellos, no saben dónde están y simplemente ni cuerpos ni nada, desaparecieron. Sí. Sí, gracias, Iván. De nada, María. Hay otra... hay más en el chat. Berta decía alinearse con el corazón. Olgui decía, Iván, tu explicación es clara, tan simple como profunda, gracias. Si es que esto es simple, si es que es simple, no es complejo. Entonces, compleja es la mentecita material, pero allí es muy simple, es muy simple. Y entonces, bueno, pues afortunadamente podemos ir simplificando finalmente, ¿no? Berta, en el caso que estamos viviendo en Colombia, con las hipotecas, podemos sencillamente empezar a creer como niños de 3 años en la perfecta voluntad de nuestro Padre. No sé qué está ocurriendo en Colombia con las hipotecas, Berta, pero ocurra lo que ocurra en donde ocurra, bueno, hay una consecuencia inmediata de empezar a tener una relación íntima con tu padre. Ya hemos dicho últimamente varias veces que para nuestro padre, cada uno de nosotros somos su único hijo. Cada uno de nosotros, que además somos fabricaciones de un soñador y no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues cada uno de los seres, sea cual sea el nivel de esta subrealidad en la que se manifieste la vida, cada una de esas manifestaciones somos para el Padre como el único hijo, como un hijo único. Si somos capaces de empezar a saturar nuestra mente con esa idea y ponerla en práctica, empezaremos a sentirla. Y en breve podremos llegar a serlo, ese único hijo. Y claro, la experiencia de vida es radicalmente diferente. Aflora la paz, la confianza, la dicha, el júbilo. Y quién sabe si algún día se te deja de ver. No hay más. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí y la siguiente sesión seguiremos con epígrafe nuevo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Iván.